Bueno, cuando esté listo el grupo uno, que vaya presentando y ya alargamos. Hola doctor, buenas tardes. Hola. Bien, Doctor, cuando queremos compartir pantalla parece que el anfitrión no deja compartir. a ver, ya te digo, a ver qué pasa. A ver, compartir, curso compartido, compartir pantalla para. Ya vemos. Ahí está. Ahí fíjense, por favor. Ahí está, súper, súper. Ahí se ve súper, bien, bien. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo te va, Héctor? ¿Arrancamos nomás? Sí, son las 16:34 y ya tenemos buen número, tenemos 150, así que tenemos buen rating. Mm. Bueno, arranco entonces. Bien, bueno, cuando quieran, nomás chicos, escúchame, a todos les digo, estén atentos, esta clase después la vamos a dejar en el campo, le vamos a poner nombre de todos los que participaron, no sé si al final dice el nombre de todos los que participaron. Y bueno, y vamos preguntando cualquier cosa que repitamos, volvemos, no hay drama, ¿ah? Dale. Bien, perfecto, comenzá nomás, Héctor, no hay drama. Bueno, nosotros somos el grupo uno y nos tocó oxigenoterapia. Esos son los temas que vamos a, a exponer a continuación. Por favor, pasarlo. Bueno, con respecto a la introducción, nosotros tenemos que conocer que la función del aparato respiratorio es mantener un adecuado intercambio gaseoso para garantizar lo que vendría siendo la oxigenación tisular. Cuando disminuye la presión arterial del oxígeno, aparece hipoxemia y si esta progresa puede desarrollar una insuficiencia respiratoria. Sabemos que hipoxemia se la considera cuando disminuye la presión parcial de oxígeno, por lo general por debajo de 80 milímetros de mercurio, y se considera insuficiencia respiratoria cuando disminuye por debajo de los 60 milímetros de mercurio. La oxigenoterapia básicamente consiste en administrar lo que vendría siendo oxígeno suplementario con el objetivo de corregir la hipoxemia y mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. Pasar a la que sigue. Recording in progress. Con respecto a lo que vendrían siendo las indicaciones, tenemos que tener en cuenta que, bueno, la principal indicación de la oxigenoterapia es la hipoxemia arterial, definida generalmente por una presión arterial, una presión parcial de oxígeno arterial menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación menor al 90%. Bueno, tenemos que tener en cuenta que este umbral es importante porque cuando disminuye esos valores, hay un descenso de lo que vendría siendo la presión de oxígeno que produce grandes caídas en la saturación de la hemoglobina. Y bueno, es peor el cuadro en este caso.
Con respecto a lo que vendrían siendo las limitaciones, tenemos que tener en cuenta que aunque la oxigenoterapia es fundamental en pacientes con hipoxemia severa, sus beneficios son algo limitados en otros contextos clínicos. Por ejemplo, en pacientes con una desaturación en ejercicio, si bien dice que mejora la tolerancia y la disnea, pero no aumenta lo que vendría siendo la supervivencia ni beneficios a largo plazo. Con respecto a pacientes con desaturación moderada en reposo o en ejercicio, la oxigenoterapia prolongada no reduce la mortalidad, no retrasa la hospitalización y tampoco mejora la calidad de vida. La conclusión que tenemos acá sería que nosotros tenemos que individualizar al paciente y tener en cuenta todos los criterios clínicos del mismo y estudios gasométricos. Pásala, por favor. Héctor, tranquilo nomás, así, estamos bien, así bien pausadito, no te apresures, no estamos, está bien los conceptos que dejaron que los chicos saquen fotos o de todas maneras va a quedar a clase, pero tranquilo nomás, Héctor, tranquilo, está muy bien. Ok. Bueno, con respecto a lo que vendría siendo la oxigenoterapia a largo plazo, bueno, la conocemos normalmente como la oxigenoterapia domiciliaria, tenemos que tener en cuenta que es utilizada al menos 15 horas por día, con el mínimo de 15 horas al día. Se ha demostrado que aumenta la supervivencia en pacientes con hipoxemia crónica severa, especialmente en enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, que es lo que vemos siempre. Y bueno, está indicada principalmente en pacientes estables con una presión parcial de oxígeno igual o menor a 55 milímetros de mercurio o una saturación igual o menor al 88%. También, por lo general, se la puede indicar en pacientes con una hipoxemia moderada cuando estén asociadas a complicaciones clínicas, como por ejemplo lo que vendría siendo la hipertensión pulmonar, por pulmonale o una policitemia secundaria por justamente la hipoxia crónica. Un dato importante sería que una vez que nosotros iniciamos el tratamiento de la oxigenoterapia a largo plazo, nosotros tenemos que reevaluar al paciente en un cabo de 60 a 90 días con gasometría y oximetría para confirmar la necesidad y, bueno, ajustar el flujo de oxígeno en el caso de que sea necesario. Pásala. Y bueno, como dije previamente, con respecto a los criterios de indicación clínica, a ver, bueno, la hipoxemia grave en reposo, hipoxemia moderada con complicaciones, hipertensión pulmonar, cor pulmonale, policitemia vera, perdón, policitemia secundaria, y bueno, una desaturación grave en situaciones específicas. Bueno, profe, ¿cómo le va? Hola, Ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que son los dispositivos que nosotros tenemos para la administración de la oxigenoterapia. Es importante saber que a estos dispositivos los vamos a dividir en dos familias principales, los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. En los de bajo flujo, el paciente lo que va a inhalar es una mezcla de oxígeno que tenga el dispositivo y aire del ambiente. Mientras que en los de alto flujo, el dispositivo va a aportar todo el gas que el paciente necesita respirar y va a controlar de forma exacta las concentraciones de oxígeno. Entonces, arrancando con lo que son los sistemas de bajo flujo, los vamos a usar sobre todas las cosas en pacientes que están estables y que tienen patrones respiratorios tranquilos. Lo primero que tenemos es la cánula nasal, que también se puede conocer como gafa nasal o bigotera. La cánula lo que hace es introducir oxígeno puro directamente a las narinas, es decir, a las fosas nasales, y el paciente va a mezclar este gas con el aire del ambiente cada vez que respira. Estas cánulas trabajan con un flujo de oxígeno que es entre 1 y 5 o 6 litros por minuto.
La regla, digamos, de oro acá es que el aire ambiente, nosotros sabemos, tiene un 21% de oxígeno. Y por cada litro que pasa la cánula nasal, la fracción inspirada de oxígeno sube un 4%. O sea, si yo suministro 1 litro por minuto, si yo suministro 1 litro por minuto, va a aumentar un 4%, entonces voy a estar, por ejemplo, en un 24% si era 20. Si suministro 2 litros por minuto, voy a subir a 28. Y así hasta 5 o 6 litros, que es el máximo que tolera la cánula, llegando a una FiO2 máxima de 44%. Acá sí es importante hacer como un pequeño paréntesis y decir que hay que tener mucho cuidado con la utilización de la cánula con un flujo elevado, es decir, de 6 litros por minuto de manera prolongada, ya que solamente la podemos emplear en caso de que necesitemos un rescate en un caso extremo. ¿Por qué? Porque esta cánula lo que hace es resecar mucho las mucosas, causa dolores de cabeza y además tenemos riesgo de epistaxis. Entonces, además de todo eso, siempre tenemos que revisar los puntos de apoyo de la cánula, especialmente si son pacientes que la vienen usando hace un tiempo considerable, porque puede generar úlceras en el apoyo, o sea, en el pliegue de las orejas. ¿Cuándo está indicada? En pacientes que tienen una hipoxemia de leve a moderada y están estables, o pacientes que necesitan justamente un soporte crónico en casa. La gran ventaja que tiene por ahí la bigotera es que le permite al paciente hablar, comer, expectorar y no tiene que interrumpir el tratamiento para hacer esas actividades. Vamos con la siguiente. De ahí tenemos la máscara facial simple. Esta máscara básicamente está hecha de plástico y es un plástico blando que es capaz de amoldarse y cubrir la nariz y la boca. Lo que hace es funcionar como un reservorio de gas. Y además tiene, bueno, en la imagen, si se fijan, lo pueden apreciar, tiene como unos orificios laterales que permiten liberar el aire que ha sido expirado y dejar entrar el aire ambiente. En cuanto al flujo que aguanta esta mascarilla, es entre 5 y 7 litros por minuto, por lo que la fracción inspirada de oxígeno que ofrece es del 40 al 60%. A esta máscara la voy a utilizar cuando tengo pacientes que están con una hipoxemia ya más bien moderada, de corta duración, o para transportar a los pacientes dentro del hospital. También es muy útil en pacientes que directamente no pueden respirar por la nariz porque tienen algún tipo de obstrucción, ya que les permite básicamente respirar por la boca. Esto sí es muy importante en esta máscara. Nunca, jamás la podemos dar con menos de 5 litros por minuto. ¿Por qué? Porque si el flujo de oxígeno que yo doy es muy bajo, se comienza a acumular el dióxido de carbono dentro de la máscara. Y el paciente va a comenzar básicamente a reinhalar su propio dióxido de carbono y podemos incluso empeorarle el problema que ya tenga. Y bueno, las desventajas es que la mascarilla claramente al estar apoyada sobre la nariz y la boca le interfiere para comer y le puede generar a algunos pacientes la sensación de claustrofobia. Seguimos. Y bueno, acá tenemos lo que sería la máscara de reservorio con reinhalación parcial. ¿Cómo funciona esta máquina? Esta máscara, perdón, está conectada a una bolsa de reserva, que es lo que se conoce como la bolsa de reservorio. Y se caracteriza, ya van a ver por qué les digo esto, o se los aclaro, porque no tiene válvulas unidireccionales, ni tampoco las tiene, digamos, ni en los orificios hacia afuera, ni hacia la bolsa. Y esto permite básicamente que el primer tercio del aire que el paciente exhala, que recordemos que ese primer tercio viene del espacio muerto anatómico y por ende es la porción exhalada más limpia, es decir, la que menos dióxido de carbono tiene. Ese tercio va a volver a la bolsa y va a ser reutilizado por el paciente en la siguiente respiración. Estas máscaras funcionan con un flujo de 8 a 15 litros por minuto y aportan una fracción inspirada de oxígeno que es del 60 al 80%. Se las voy a dar a pacientes que estén con una hipoxemia de moderada a severa y yo lo que busco cuando uso esta máquina es optimizar el consumo de oxígeno.
Ahora tenemos la siguiente que tiene, ya se puede pasar la diapositiva, la siguiente máscara que tiene una estructura muy similar, pero la diferencia es que esta tiene 3 válvulas unidireccionadas de silicona. O sea, yo les había dicho que la mascarilla anterior no tenía las válvulas, entonces el aire podía pasar. En este caso, estas válvulas vienen a ser como un poco de magia acá, porque impiden casi por completo que el aire que el paciente exhala entre a la bolsa de reserva y también bloquean básicamente la entrada del aire por los costados de la mascarilla. Entonces el paciente solamente va a respirar el oxígeno puro que yo tenga en la bolsa. Estas maquinitas o estas máscaras en realidad aguantan un flujo de 10 a 15 litros por minuto y ofrecen una fracción inspirada de oxígeno mucho más alta que la anterior. O sea, yo les había dicho que la anterior era de 60 a 80% y esta ya directamente es del 80 al 85%. Y en teoría podría llegar a un 100% si yo consigo sellar perfectamente la máscara con la cara del paciente. Se utilizan en emergencias críticas, en pacientes que están traumatizados con gravedad, en pacientes con shock o cuando estoy, por ejemplo, sospechando una intoxicación por monóxido de carbono o directamente con un paso previo antes de conectarlo al paciente a un ventilador mecánico. Bueno, estas tienen una particularidad y es que, bueno, el personal que las vaya a emplear tiene que tapar la válvula con el dedo para poder inflar la bolsa de reservorio. Y mientras la estoy usando, yo tengo que asegurarme, y por eso se van a dar cuenta de que esta tiene el umbral de flujo un poquitito más alto que la otra. La otra habíamos dicho que era de 8 a 15. Ahora es de 10 a 15, porque ese flujo tiene que ser lo suficientemente alto para asegurarme de que la bolsa no se me desinfle o no se me colapse más de un tercio de su volumen mientras el paciente inspira. Vamos con la siguiente. Y acá ya pasamos a lo que son los sistemas de alto flujo, que recordando un poco, habíamos dicho que ya aportan directamente una concentración exacta y conocida de oxígeno, sin importar cómo esté respirando el paciente. Y lo primero o lo más conocido quizás es la mascarilla o el equipo Venturi. ¿Cómo funciona esto? Bueno, se basa en principios físicos, que son el principio de Bernoulli y el efecto Venturi, justamente, que es el que le da el nombre. El oxígeno lo que hace en esta mascarilla es pasar a altísima velocidad por un conducto que es muy estrecho. Esto me genera un fenómeno físico que produce básicamente la caída de la presión en los laterales, que permite básicamente que se succione el aire ambiente a través de unas ventanas regulables que tiene la mascarilla. Así lo que logro es mezclar una cantidad exacta de aire ambiental con oxígeno. Me ofrece una fracción inspirada de oxígeno esta mascarilla que es más o menos desde el 24% al 50%. Es el dispositivo, digamos, más utilizado cuando hablo de un paciente que tiene contraindicado un exceso de oxígeno o al que el exceso de oxígeno le puede resultar peligroso. O sea, ya vamos a verlo más adelante cuando veamos las contraindicaciones, pero es el típico caso del paciente con EPOC, bien, en el que yo me tengo que asegurar de que la concentración, o en realidad la fracción inspirada de oxígeno, sea milimétrica, bien. El equipo Venturi o la mascarilla Venturi me viene de maravilla. Vamos con el siguiente. Ahora pasamos a lo que sería la cánula nasal de alto flujo. Este es un sistema un poquito más avanzado que también va a suministrar una mezcla de aire y de oxígeno, pero la diferencia es que esto ya está completamente calentado y humidificado y también pasa a flujos altísimos. Es decir, esta maquinita puede llegar a pasar 60 litros por minuto, o sea, es el flujo más elevado que hemos visto hasta ahora. Al ir a tantísima velocidad, lo que hace es generar una mínima presión positiva que, aunque parece insignificante, al paciente lo que hace es ayudarle a respirar. O sea, le reduce el esfuerzo que tiene que realizar para respirar y además ayuda a que pueda barrer el dióxido de carbono, además de que es, digamos, dentro de todos los dispositivos de alto flujo, el más cómodo. Se usa mucho en pacientes que se están recuperando de una neumonía severa o en pacientes que directamente se les acaba de retirar, digamos, la ventilación mecánica. Y por último, ya directamente la última opción que nos queda en caso de que todos
Bueno, en realidad, sí, las opciones que ya nos quedan cuando todos los métodos anteriores han fallado van a ser la ventilación no invasiva y la intubación. Eh, Básicamente, dentro de lo que es la ventilación no invasiva, va a ser un soporte ventilatorio mediante una máscara facial o nasal, pero ya sin colocar una vía aérea artificial. Tenemos dos mecanismos, el CPAP o el BiPAP. El CPAP lo que hace es mantener una presión positiva continua durante todo el ciclo respiratorio, favoreciéndome que los alvéolos se abran y se mejore la oxigenación. Y el BiPAP, el objetivo es el mismo, pero va a utilizar dos niveles de presión, por lo que a la vez que me mejora la oxigenación, me disminuye el trabajo respiratorio, favoreciéndome la ventilación. Este dispositivo, o en realidad la ventilación no invasiva, tiene la particularidad de que el paciente lo ayuda no solo en la inspiración, sino también en la expiración. María José, Sí, este tipo de dispositivo, este CPAP, se utiliza sobre todo, no sé si después van a hablar de dónde se usa. Este es lo que usa, por ejemplo, para la apnea del sueño. sí, sí, Eso ahora va a en un decir. ratito lo Ah, añado. perfecto, perfecto. Bien, bien, perdón, perdón, perdón. Perdón, sí, decía bien, bien. Bueno, justo estaba, estaba hablando con el micrófono apagado, pero Bien. bueno, sí, como decía el profe, el CPAP es el principal tratamiento de la apnea del sueño porque me permite justamente controlar la inspiración y la expiración durante todas las horas del sueño, ¿bien? Y también se lo puede utilizar cuando la persona está viajando. También cuando hay pacientes directamente que ya son oncológicos y que necesitan un soporte para poder manejar su respiración, muchas veces también se les da este dispositivo, digamos, para que los acompañe durante el día. Bien, y por último ya tenemos la intubación orotraqueal, que combinada con la asistencia, digamos, respiratoria mecánica, ya en este caso hay una máquina que directamente asume por completo el control de la respiración en situaciones críticas. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de lo que son por ahí un poco las contraindicaciones. Y acá sí es importante destacar un factor que es que el oxígeno se tiene que dosificar con el mismo rigor que cualquier otro medicamento. O sea, si no hay una hipoxemia severa y yo administro oxígeno de manera descontrolada, le puedo causar a mi paciente una hiperoxia que le puede ser letal. Entonces, acá es importante reconocer que hay una regla de oro. Ante cualquier hipoxemia severa, no existe una contraindicación absoluta para la aplicación del oxígeno. ¿Por qué? Porque un paciente que no oxigena, un paciente que no está respirando, es un paciente que se muere. Entonces, para salvar la vida del paciente, siempre el despeje de las vías aéreas y asegurarme de que el paciente pueda respirar va a ser prioridad absoluta. Bien. Fuera de esa emergencia extrema, hay algunos escenarios donde sí puede resultar bastante peligroso el uso del oxígeno de forma desmedida. Es así que yo voy a tener primero lo que son las contraindicaciones absolutas, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo uso el oxígeno en cualquiera de estos dos casos, acelero el daño pulmonar de forma que es directamente letal para el paciente. La primera es la intoxicación por paraquat. El paraquat es un herbicida químico que se acumula en los pulmones del paciente. ¿Qué pasa con el paraquat? Que es especialmente amigo del oxígeno y le encanta formar especies reactivas. Entonces, si yo a un paciente que está intoxicado por paraquat le doy oxígeno, hace de cuenta que acabo de echarle combustible a un incendio. ¿Por qué? Porque justamente los radicales libres se multiplican hasta tal punto de que se destruye totalmente el tejido pulmonar, generando una fibrosis fulminante. Y la segunda contraindicación que tenemos es la toxicidad por la bleomicina. La bleomicina es un quimioterápico y los pacientes que reciben este fármaco quedan con sus pulmones extremadamente sensibles
justamente sensibles al daño por oxidación. Entonces, si yo a estos pacientes les doy oxígenos, más todavía en concentraciones altas, incluso meses después de que los pacientes hayan suspendido el tratamiento, puedo reactivar una inflamación pulmonar o generarles una neumonitis grave directamente. Entonces, en estas dos situaciones, no, o sea, darle al paciente oxígeno va a ser totalmente contraproducente porque en vez de cumplir su función, va a generar especies reactivas del oxígeno o radicales libres que van a destruir el tejido pulmonar. Y de ahí tenemos, por otro lado, contraindicaciones relativas que me gusta más decirle situaciones donde el oxígeno es riesgoso y lo tengo que controlar, ¿bien? El primero, que ya les había hecho un mini spoiler yo cuando les estaba contando sobre los artefactos utilizados, son los pacientes que tienen una retención crónica de dióxido de carbono. Y acá entra el paciente con EPOC o el paciente que tiene el síndrome de obesidad y de hipoventilación. ¿Qué pasa? Lo más importante acá es que los pacientes que tienen esta retención crónica perdieron el estímulo hipóxico. O sea, en realidad no perdieron, sino que lo pueden perder. ¿Por qué? Normalmente lo que es el centro respiratorio se controla por la concentración de dióxido de carbono. Si tengo mucho dióxido de carbono, aumenta la ventilación para tratar de disminuirlo, el paciente hiperventila y aumenta la concentración de oxígeno. Estos pacientes ya tienen tantas concentraciones de dióxido de carbono que, digamos, el centro respiratorio se vuelve insensible al dióxido de carbono y comienza a prestarle atención a la hipoxia. Entonces, lo que hace que la persona respire es la hipoxia que está ya plantada. Entonces, si yo a estos pacientes agarro y les doy oxígeno no sé, no sé, sí, buscando una saturación de 98%, el centro respiratorio pierde el estímulo de la hipoxia y directamente para. Entonces el paciente baja de golpe la ventilación y puede entrar en paro cardiorrespiratorio. Eso es quizás lo más importante que sucede acá. De ahí tenemos otros efectos o otros fenómenos como el efecto Halden, que es que básicamente cuando yo saturo la hemoglobina con dosis altísimas de oxígeno, estos pacientes lo que hacen es perder la capacidad de transportar el dióxido de carbono. Entonces, como lo dejan de transportar ante el aumento de la concentración del oxígeno, lo dejan ahí en la sangre y entonces la presión de oxígeno arterial, la presión de dióxido de carbono arterial aumenta muchísimo. Estos son quizás las cosas más importantes que suceden. ¿Esto significa que yo a un paciente con EPOC no le voy a dar oxígeno? No, no significa eso. Significa que tengo que buscar metas de saturación más bajas de lo normal. Lo recomendable es entre un 88 y un 92%. Después tenemos el caso de la isquemia, una isquemia aguda sin hipoxemia, por ejemplo, un infarto de miocardio o un ictus. Antes, tradicionalmente, a un paciente que entraba en este estado, lo que se hacía era básicamente ponerle la bigotera. Hoy por hoy está desaconsejado si el paciente está saturando bien. ¿Por qué? Porque básicamente el oxígeno, no nos tenemos que olvidar nunca que el oxígeno es un vasoconstrictor. Y en estos pacientes ya tengo de por sí una patología que no está permitiendo la llegada de sangre y está generando isquemia. Entonces, si yo a eso le sumo un vasoconstrictor, menos va a llegar sangre a las arterias coronarias o a las cerebrales y voy a empeorar básicamente la zona del infarto. Luego tenemos los recién nacidos prematuros, que no voy a entrar mucho en detalle porque es un tema que vamos a abordar más adelante en la exposición, pero sí tienen que saber que en los recién nacidos los sistemas de defensa antioxidantes están inmaduros. Entonces, si yo en un recién nacido veo que el saturómetro marca 100% de forma persistente, ya directamente es una alarma de daño, ¿bien? ¿Por qué? Porque si el prematuro no tiene defensa antioxidante, un exceso de oxígeno me va a producir radicales libres que le van a causar enfermedades. Ya vamos a ver más adelante cuáles son. Y de ahí, bueno, por supuesto, pasamos a lo que sería la toxicidad por uso prolongado, ¿bien?
que es ya cuando tengo pacientes que están con una fracción inspirada de oxígeno mayor al 50% por más de 24 a 48 horas. Bien. Y bueno, si mantenemos a cualquier paciente con estas concentraciones o con esta fracción inspirada de oxígeno, me va a sufrir daños, ¿bien? Son daños estructurales. Puede producir primero una atelectasia por absorción, que se produce por un fenómeno de lavado del nitrógeno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros inspiramos el aire, ese aire no es solamente oxígeno, solo un 21% habíamos dicho que era oxígeno, el resto es nitrógeno. Entonces, cuando ese nitrógeno ingresa a los alvéolos, funciona como si fuese un expansor del alvéolo. O sea, mantiene la estructura del mismo mientras el oxígeno se absorbe y el dióxido de carbono pasa al alvéolo y después se elimina. Ahora, si yo al paciente le estoy dando 100% de oxígeno, se va a absorber tan rápido, bien, que el alvéolo se va a quedar vacío y se va a colapsar por completo. Entonces ese es el primer daño, que es la atelectasia por absorción. Después tenemos el daño alveolar difuso, bien, que es básicamente que mucha concentración de oxígeno me genera radicales libres y esos radicales libres me destruyen las células del alvéolo, a los neumocitos tipo 1, y me inactivan el surfactante pulmonar. Entonces, el pulmón básicamente termina en un cuadro que es muy similar al síndrome de distrés respiratorio agudo. También vamos a tener daños en el aclaramiento mucociliar, o sea, ¿por qué? Porque altas concentraciones de oxígeno lo que hacen directamente es paralizarme a los cilios del árbol respiratorio y además me espesan el moco. Y como no puedo eliminar ni las secreciones ni los microbios, aumento drásticamente el riesgo de que mi paciente tenga una infección o una neumonía dentro del hospital. Y por último, está el efecto Paul-Bert, que ya directamente está hablando de una toxicidad neurológica que se da en tratamientos con oxígeno hiperbárico, o sea, tratamientos donde yo estoy dando oxígeno a altísimas presiones. El exceso de radicales libres básicamente lo que hace es bloquearme la síntesis de GABA, que recordemos que eran los inhibidores del cerebro. Y cuando yo pierdo este freno, el paciente básicamente lo que le va a suceder es que va a iniciar a convulsionar de manera súbita. Entonces, estas son las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a toxicidad y contraindicaciones. Y lo más importante es recordar siempre que el oxígeno se tiene que administrar con el mismo rigor que cualquier medicamento y que un exceso de oxígeno sí puede ser letal para mis pacientes. Pasar la diapositiva, por favor. Pasa la diapositiva. Bien. Bueno, buenas tardes, doctor. Oiga. Cuando hablamos de oxigenoterapia en neonatología, ¿se me escucha bien? Sí, sí, te escucha bien, te escuchamos bien, Felicita. Bien. Cuando hablamos de oxigenoterapia en neonatología, tenemos que saber que el oxígeno es una herramienta terapéutica que más se utiliza, sobre todo en prematuros extremos. Pero así como también tiene su beneficio, tenemos que tener un máximo cuidado a la hora de utilizarlo. ¿Y por qué se da esto? Porque el recién nacido va a tener esa inmadurez biológica que no va a permitir, no tiene las defensas suficientes para contrarrestar el estrés oxidativo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le damos una cantidad excesiva de oxígeno, es decir, si estamos en hiperoxia tisular, lo que va a terminar ocurriendo con este neonato va a ser básicamente que no va a poder contrarrestarlo y esto va a generar muchas complicaciones. Como decía mi compañera, nosotros tenemos que tratar de que el oxígeno esté entre 91 a 95% y no vamos a tomar como un éxito clínico si yo con un saturómetro tomo la saturación del paciente, que es un bebito, y veo que está en 100%, sino que va a ser un signo de alarma de que este neonato está en hiperoxia tisular y que tiene riesgo de muchas complicaciones porque acaban de aumentar lo que van a corresponder a las especies reactivas de oxígeno, como lo van a ser los radicales de superóxido, el peróxido de hidrógeno y los radicales de hidroxilo. A su vez, tenemos que entender, bueno, ¿por qué vamos a hacer esta oxigenoterapia en neonatología? El objetivo va a ser
en primer lugar, garantizar una adecuada oxigenación tisular, corregir la hipoxemia, prevenir las consecuencias que van a estar derivadas de una insuficiente disponibilidad de oxígeno a nivel tisular. Y a su vez, cuando nosotros estamos administrando este oxígeno a los neonatos, tenemos que tener un control de lo que va a corresponder a la presión arterial de oxígeno, fijando lo que van a ser rangos de seguridad que van a ser entre 50 a 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo hago para administrar esta oxigenoterapia? En primer lugar, puedo hacerlo por una cánula nasal, puedo hacerlo por un halo cefálico, que ahora se lo utiliza mucho menos porque es difícil controlar lo que va a ser la fracción inspiratoria de oxígeno, también por lo que va a ser ventilación mecánica y... pasa la diapositiva, por favor. Y también lo que va a corresponder a una incubadora de soporte de oxígeno, que bueno, son todas estas imágenes que están viendo acá. Pasa la diapositiva. Bien, habíamos dicho que cuando hay un aumento, o sea, cuando nosotros nos pasamos de manera prolongada con el oxígeno que se le está administrando a este paciente, lo que va a terminar ocurriendo es que van a aumentar lo que va a corresponder a los radicales libres. Y esto puede producir dos complicaciones que son graves. Por un lado, una retinopatía del prematuro y por otro lado, displasia bronquiopulmonar. Con respecto a la retinopatía del prematuro, ¿qué va a pasar? Al haber un aumento, o sea, una hiperoxia sostenida, se va a producir lo que va a ser una vasoconstricción, va a haber isquemia, va a haber neoformación también de vasos, que va a generar una alteración a nivel de la retina y puede producir lo que va a ser una ceguera en este paciente. A su vez también vamos a decir que estos radicales van a destruir el epitelio respiratorio y van a desencadenar lo que va a ser una constante respuesta inflamatoria que va a interrumpir lo que van a ser los septos alveolares, formando lo que van a ser, por un lado, alvéolos grandes y también poca cantidad, lo que va a generar una alteración a nivel de lo que va a ser el intercambio gaseoso y va a cronificar la dependencia del oxígeno. Por otro lado, otra de las complicaciones y a su vez de las reacciones adversas si no lo administramos correcta, de manera correcta, va a ser, por un lado, atelectasia por absorción. Básicamente, el oxígeno va a desplazar a lo que va a ser el nitrógeno y va a favorecer a lo que va a ser una atelectasia. Y por otro lado, vamos a tener lo que va a ser una injuria mucosa, como explicó Majo recién, de que se van a deshidratar, lo que van a ser las mucosas endoteliales, va a paralizar el aparato ciliar, aboliendo el aclaramiento mucociliar, y bueno, esto va a terminar produciendo una acumulación de secreciones compactas que puede generar infecciones. A su vez también va a producir una alteración del sistema surfractante, es decir, que los neumocitos tipo 2 van a dejar de producir surfractante de manera adecuada, lo que va a aumentar la tensión superficial y va a producir lo que va a ser un colapso alveolar. Y por otro lado vamos a tener otras complicaciones que van a ser específicas, por ejemplo, del aparato cardiovascular, que va a aumentar la resistencia periférica, va a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a producir a nivel neurológico neurotoxicidad, que es el efecto de Paul Bert que explicó Majo recién. A nivel ocular va a producir cambios en el cristalino, favorece las cataratas y como ya dijimos recién, produce también retinopatías. Y bueno, todo lo que ya hablamos recién. Eso sería todo. Bueno, acá yo Perfecto. quiero añadir una pequeña cosita. No sé si podés Sí, sí. volver a la diapositiva del ductus arterioso. Bueno, mientras vamos buscando esa diapo, vamos a, como ninguno ha tenido todavía pediatría ni hemos tenido obstetricia, capaz como que no sabemos muy bien todavía qué es el ductus arterioso, ¿bien? Pero antes de nacer, durante la vida fetal, los pulmones de los bebés están llenos de líquido y están colapsados. ¿Por qué? Porque el bebé no respira aire, no lo necesita su sangre para oxigenarse, sino que al oxígeno se lo provee la placenta. Por eso, el ductus arterioso es básicamente un pequeño tubo u orificio vascular que conecta directamente la arteria pulmonar con la arteria aorta. La función de ese tubo durante la vida natal es desviar la sangre para que no vaya a los pulmones y pase directamente a la circulación de todo el cuerpo. Normalmente, cuando el bebé nace,
El primer llanto hace que los pulmones se llenen de aire y la presión parcial de oxígeno aumenta de manera natural y se cierra ese ductus. El tema es que hay algunos neonatos que nacen con cardiopatías que son ductus dependientes, o sea, necesitan todavía de ese ducto para poder seguir respirando. ¿Qué sucede en este tipo de casos? El oxígeno, como ya dijimos, es un potente vasoconstrictor del músculo liso del conducto arterioso. Entonces, va a estar contraindicado porque en estos neonatos la supervivencia depende básicamente en un 100% de que ese conducto permanezca abierto para mantener el flujo de la sangre o la mezcla de gases. Y si yo le doy oxígeno, se produce una vasoconstricción que genera un cierre abrupto del ductus. Y eso al neonato le desencadena de manera instantánea un shock cardiogénico y un colapso circulatorio que es irreversible. Entonces, en estos casos, es mejor, digamos, mantenerlos con una ligera hipoxia controlada para poder preservar su vida. Ahora sí, con eso ya cerramos. Perfecto. Muy buena esa aclaración. Yo